Análisis dimensional, también llamado método del factor unitario o del factor explicitado. La clave para usar el análisis dimensional es el empleo correcto de factores de conversión para transformar una unidad en otra. Un factor de conversión o factor unitario es una fracción cuyo numerador y denominador son la misma cantidad expresada en unidades diferentes. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, la equivalencia entre centímetros y pulgadas. Entonces yo puedo decir que 2.54 centímetros equivalen a una pulgada y a su vez una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Es decir, esta equivalencia hace que este cociente sea 1 y es por eso que también es llamado factor unitario. De esta manera, si yo quiero conocer, por ejemplo, la longitud en centímetros de un objeto que tiene 8.50 pulgadas de largo, entonces voy a realizar una operación donde la incógnita que yo tengo es el número de centímetros. El valor dado es este, 8.50 pulgadas, que lo voy a multiplicar por el factor unitario, de tal manera que las pulgadas se van a ubicar en el denominador, para así que sean canceladas con el valor dado y la unidad deseada va a estar en el numerador, para que de esta manera entonces el resultado obtenido esté en las unidades que yo deseo conocer. Así, entonces 8.50 pulgadas corresponde a 21.6 centímetros. Adicionalmente, yo también puedo utilizar o puedo usar dos o más factores de conversión. Por ejemplo, para conocer la longitud en pulgadas de una varilla de 8 metros. Entonces, yo no conozco la equivalencia entre metros y pulgadas. Sin embargo, yo sí conozco la equivalencia entre pulgadas y centímetros y a su vez que los centímetros tienen una correspondencia a metros. Entonces, para yo conocer el número de pulgadas, pues voy a utilizar estos dos factores de conversión. Entonces ubico estos 8 metros, voy a convertir estos metros a centímetros, por eso utilizo este factor unitario, donde un metro equivale a 100 centímetros, y posteriormente lo multiplico con este factor de conversión, donde los centímetros van a estar ubicados en el denominador para cancelar estos centímetros, y así la respuesta entonces va a dar en pulgadas, que es la unidad que yo deseo conocer. Entonces, una varilla de 8 metros es igual a una varilla de 315 pulgadas. Entonces, de manera general, cuando yo voy a realizar una conversión, entonces yo voy a emplear la unidad dada, ¿sí? O sea, el dato que yo conozco lo voy a multiplicar por el factor unitario de manera tal que la unidad dada quede en el denominador y la unidad deseada va a estar ubicada entonces en el numerador. De esta manera la respuesta va a quedar en términos de la unidad deseada. Entre los diferentes factores unitarios que existen, entonces yo puedo nombrar unidades comunes de masa y peso, como por ejemplo lo son una libra, la cual equivale a 453.59 gramos. Al mismo tiempo, una libra corresponde a 0.45359 kilogramos. También tenemos que un gramo es igual a 10 decigramos, 100 centigramos y 1000 miligramos. Esta unidad, por ejemplo, bastante utilizada en la química, y entonces tiene una equivalencia de 1 gramo es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades de masa atómica, o UMA. Y al mismo tiempo, una unidad de masa atómica, o UMA, es igual a 1.6606 por 10 a la menos 24 gramos. También tenemos entonces factores unitarios para unidades comunes de longitud. Así tenemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros exactamente. Así también tenemos que una milla es igual a 5.280 pies, que es igual a 1.609 kilómetros. También tenemos un metro, que equivale a 100 centímetros, que equivale a 39.37 pulgadas, que equivale a 3.281 pies, que equivale a 1.094 yardas. Y tenemos aquí una unidad de longitud que es bastante empleada en química y tenemos una serie de equivalencias. Sin embargo, aquí hay un error y entonces les dejo de tarea que ustedes descubran cuál es. Entre las unidades comunes de volumen, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que un cuarto
equivale a 0.9463 litros y a su vez un litro corresponde a 1.056 cuartos. También tenemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, que es igual a 0.001 litros y que a su vez es igual a 1.056 por 10 a la menos 3 cuartos. Estos entonces sabemos que son elementos para poder determinar el volumen, por ejemplo, de líquidos. Otros factores unitarios empleados para la medición, por ejemplo, de fuerza y presión, entonces nos muestran la equivalencia entre atmósferas con milímetros de mercurio, pascales, bar, libras por pulgada cuadrada y, por ejemplo, también la equivalencia entre un milímetro de mercurio y un torr. Por otra parte, nosotros también tenemos factores unitarios para unidades comunes de energía, donde una de las principales es un joule, que equivale a 1 por 10 a la 7 ergios. Al mismo tiempo tenemos entonces las calorías. Entonces vemos que una caloría termoquímica equivale a 4.184 joules, a 4.129 por 10 a la menos 2 litros de atmósfera y a 2.612 por 10 a la 19 electronvoltios. A su vez, un electronvoltio es igual a 1.6022 por 10 a la menos 19 joules y una unidad térmica inglesa es igual a 1055.06 joules. Los porcentajes. Teniendo en cuenta que un porcentaje me está expresando una cantidad dada sobre un total de 100, nosotros podemos tratar un porcentaje como un factor unitario. Es decir, cuando yo digo que el porcentaje de A en masa de algo, yo estoy diciendo que hay ese número de partes de A sobre 100 partes de mezcla. Entonces, por ejemplo, si yo digo que una muestra contiene el 24.4% de carbono en masa, yo tengo que entender que en 100 partes de la masa de muestra hay 24.4 partes en masa que son de carbono. Entonces esto me permite a mí establecer un factor unitario, que quiere decir que hay 24.4 partes de carbono por 100 partes de muestra y a su vez que en 100 partes de muestra hay 24.4 partes de carbono. Entonces esta relación yo también la puedo utilizar en términos de gramos, es decir, 24.4 gramos de carbono por 100 gramos de muestra. También lo puedo utilizar en libras o en cualquier otra unidad de masa o peso. La densidad absoluta es un término que comprende la combinación de unidades diferentes. Así, la densidad también puede considerarse un factor unitario, donde este valor expresa la masa por unidad de volumen de dicha muestra. Entonces, la densidad, por ejemplo, puede usarse para distinguir dos sustancias o ayudar a identificar a una en particular. Cuando yo hablo de densidad relativa, también llamada gravedad específica, estoy hablando de la densidad de una sustancia que corresponde a la relación entre su densidad y la densidad del agua, ambas a la misma temperatura. Entonces, la densidad relativa es el cociente de la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, donde la densidad del agua es igual a 1.000 gramos por mililitro a 3.98 grados Celsius, temperatura a la cual la densidad del agua es máxima. Sin embargo, este valor de 1.0 gramos por mililitro no varía, más o menos, no hay una variación considerable, hasta 25 grados Celsius. De esta manera, entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, la densidad relativa de la sal, entonces yo tengo que la densidad de la sal de mesa es 2.16 gramos por mililitro a 20 grados Celsius. Entonces, para yo determinar la densidad relativa, voy a utilizar el cociente donde empleo la densidad de la sal sobre la densidad del agua. De esta manera, vemos estos dos valores y vemos cómo el valor de la densidad relativa corresponde a un número que no tiene unidades, ya que vemos que estas unidades acá se cancelan entre sí. ¿Por qué se utilizan estos valores? Porque en las etiquetas de soluciones comerciales, por ejemplo, vienen impresos los datos de densidad relativa y los datos de porcentaje en masa de ácido.
Estos datos entonces nos permiten, por ejemplo, calcular la cantidad de ácido de un volumen dado en una solución.